tener unos objetivos claros para esta clase, y es poder reconocer las estructuras que conforman el sistema nervioso, tanto central y sistema nervioso periférico. Y es por eso que es importante tener en cuenta la división como tal del sistema nervioso en general. El sistema nervioso es una red neuronal que se comunica entre sí y con sus efectores. Oscar, si quieres darle a admitir a las personas, porque es que me sale acá en la pantalla y no me deja. Ya le admití. Entonces es esa red neuronal o esas redes neuronales que se comunican entre sí y con sus efectores para poder transmitir toda esa información, ya sea sensitiva aferente o eferente motora. ¿De quién está conformado, cómo está conformado el sistema nervioso en general? Por esas estructuras, tanto centrales y periféricas, que se interconectan entre sí y envían una información hacia todo el organismo. Es de esta manera que influyen hacia los demás sistemas también. El sistema nervioso también entonces nos controla el movimiento. ¿Por cuál? ¿Por cómo? Por la acción de esos nervios periféricos que son motores que van a llevar una acción a algún músculo efector. En este momento nosotros tenemos una gráfica importante, un esquema que podemos visualizar en esta diapositiva, y es un esquema básico de una respuesta básica rápida, de una respuesta refleja a nivel del sistema nervioso. En este momento nosotros visualizamos un receptor, que puede ser un receptor que se encuentra ubicado en la piel, que puede haber de tipo de temperatura, un receptor del dolor, un receptor de tacto, un receptor de presión. Hagamos de cuenta que ese es un receptor, un nociceptor o un receptor del dolor. Normalmente cuando nosotros estamos, por ejemplo, cocinando o en un caso, digamos, hirviendo un agua y en este momento se encuentra a una temperatura elevada, nosotros tenemos un reflejo de retirada, ¿cierto? Porque nosotros vamos a encontrarnos con un cambio de temperatura súbito al cual nos vamos a enfrentar y se debe reaccionar. Es así como funciona de manera general un arco reflejo como el que estamos visualizando. ¿Cómo inicia? El cuerpo, en el caso de la piel, en el caso y el mismo ejemplo de una retirada, ya sea por un estímulo doloroso o un estímulo de alta temperatura, captado por un nociceptor que se encuentra ubicado en la piel, gracias a unas terminaciones nerviosas libres que se encuentran en ese receptor, se capta, no hay una captación de esa información, de ese estímulo doloroso, que no es sino un cambio en el ambiente, un cambio externo o un estímulo externo, puede ser interno también, que me está llevando a generar una información sensitiva, en este caso dolorosa y de temperatura, gracias a unas fibras aferentes, ¿cierto?, de entrada hacia la médula espinal. Pero ¿cómo esa información sensitiva aferente se puede ingresar hacia la médula espinal? Ingresa por una raíz nerviosa, esta raíz posterior, una raíz posterior. Recordemos que al permitir una información de entrada sensitiva y aferente, nosotros tenemos una raíz posterior, donde vamos a encontrar un ganglio, que solamente lo vamos a encontrar a nivel de la raíz posterior, y donde vamos a encontrar nuestra primera neurona de esa vía, de ese camino aferente y sensitivo. Esta neurona es una neurona pseudo-unipolar. Es una neurona unipolar porque es una falsa unipolar y una falsa bipolar. O sea, no es ninguna de las dos, por eso el prefijo pseudo. Allí es donde vamos a encontrar esa primera neurona en el ganglio de la raíz posterior, para poder llevar esa información hasta la sustancia gris en la médula espinal, donde finalmente voy a encontrar mi soma neuronal o mi neurona o mi interneurona en este caso, para hacer sinapsis, que es transmitir o transferir esa información, en este caso del estímulo doloroso, ¿cierto? Y llevarla luego hacia el asta anterior de la médula espinal,
en donde voy a encontrar a mi motoneurona o mi neurona motora. Esa información en la neurona motora va a llevar una información motora por una vía motora o eferente. ¿Cómo lo va a realizar? Por medio de la raíz anterior. Esa información motora se va a transferir por la raíz anterior, ¿cierto? Y finalmente vamos a terminar en un músculo efector. Un músculo efector en el caso del ejemplo que estamos hablando, pero también puede ser una víscera, ¿cierto? Como lo acabamos de mencionar, esta vía lo que me permitió es hacer una retirada flexora en un músculo determinado para poder impedir que hubiera un cambio abrupto o una quemadura de la piel. Esto es un esquema básico de cómo sucede una retirada flexora, cómo sucede una respuesta básica y una respuesta refleja. Entonces, ¿cuáles componentes me integran una respuesta refleja a nivel del sistema nervioso? Nuevamente, unas fibras aferentes que llevan una información sensitiva por medio de la raíz posterior, donde voy a encontrar el ganglio de la raíz posterior con mi primera neurona, que es una neurona pseudo-unipolar. Esto lo preguntamos mucho, entonces téngalo muy en cuenta. La primera neurona de una vía aferente o sensitiva la voy a encontrar en el ganglio de la raíz posterior y es una neurona de tipo pseudo-unipolar. Luego, además, voy a tener interneuronas, como en el caso de este arco reflejo, que me van a permitir llevar esa información hasta el asta anterior, donde voy a encontrar a mi motoneurona. ¿Qué más me compone entonces esa respuesta refleja? Las fibras o la raíz anterior con unas fibras eferentes de información netamente motora. Y finalmente un órgano efector, en este caso el músculo, ¿cierto? Para que me permitiera realizar una acción o una función de retirada, en este caso una retirada flexora por un reflejo, ya sea de dolor o de temperatura, como lo mencionamos anteriormente. Entonces recuerden que todos esos cambios a nivel externos e internos nos van a generar un estímulo que lo van a convertir el sistema nervioso en una red de señales eléctricas que a través de los nervios periféricos en la médula espinal es que se van a traducir o a conducir para generar una respuesta, en este caso muscular. Bien, entonces así podemos nosotros denominar que se puede controlar el movimiento por la acción de estos nervios periféricos. Bien, que nosotros podemos visualizar también a nivel de este esquema. Tenemos un corte transversal, un corte axial de la médula espinal. Nosotros podemos diferenciar en ella una sustancia blanca, que es toda esta que encontramos alrededor, y una sustancia gris, que es la que encontramos en forma de mariposa o en forma de H, como lo visualizamos en este momento. En la sustancia gris, nosotros encontramos principalmente estos somas neuronales, las neuronas, y es por eso que le confiere ese color gris, porque vamos a encontrar en ella todos esos somas neuronales, mientras que a nivel de la sustancia blanca, que es externa, en comparación con la sustancia gris en la médula espinal, vamos a encontrar fibras nerviosas, haces nerviosos, fascículos nerviosos. Ese color blanco o esa tonalidad blanca que le confiere la sustancia blanca es dada principalmente por la mielina. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la mielina? Es lo que cubre el axón de la neurona, ¿no? Exactamente. ¿Y qué función tiene la mielina en ese axón? ¿Qué es lo que permite realizar en ese axón la mielina? Es lo que me regula el impulso nervioso. Exactamente, si nosotros no tuviéramos esa mielina que es como el envoltorio de cada axón, y por eso aquí que mencionábamos que están esas fascículos, con muchos axones, muchos haces nerviosos, su función es aumentar esa velocidad de transmisión del impulso nervioso, por eso es rica en mielina la sustancia blanca, tanto en la médula espinal como el encéfalo. Bien. Ahora, nuevamente habíamos mencionado que el sistema nervioso se divide en dos, principalmente, como una clasificación, en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico.
Ellos dos interactúan entre sí para poder cumplir todas las funciones. Pero, ¿quiénes conforman cada sistema nervioso? Para el sistema nervioso central, nosotros vamos a tener a nuestro encéfalo. Sistema nervioso central está conformado por el encéfalo, ¿sí?, que tiene sus diferentes estructuras, tanto internas, que ya vamos a ver a continuación. Además, adicionalmente, está conformado por la médula espinal, el sistema nervioso central, la médula espinal y el encéfalo. Bien, mientras que el sistema nervioso periférico está conformado por esos nervios periféricos que me van a llevar esa información o a traer información hacia centros superiores del sistema nervioso central. Aquí estamos visualizando un nervio raquídeo, ¿sí?, o un nervio periférico que hace parte del sistema nervioso periférico. Trae desde el exterior o desde nuestras extremidades, nuestros miembros superiores, nuestros miembros inferiores, alguna información que debe llevarse hacia un centro superior para poder ser interpretada, o trae una información desde los centros superiores que debe ser llevada hacia nuestros miembros para poder efectuar un movimiento o una acción. Adicionalmente, también el sistema nervioso periférico lo conforman nuestros pares craneales, como lo podemos visualizar en esta imagen. En esta imagen nosotros visualizamos un par craneal que es el quinto par craneal, el nervio trigémino. Un par craneal, los pares craneales son 12 pares craneales. Son craneales porque tienen un origen a nivel encefálico. A nivel del tallo cerebral podemos encontrar orígenes aparentes, que ya veremos más adelante a qué hace referencia, y orígenes reales de cada uno de los 12 pares craneales. Cada uno de ellos va a tener una información diferente. Puede ser una información de sensibilidad especial, como lo va a ser el gusto, el olfato, la visión, la audición, y también llevar algunas informaciones motoras específicamente, así como otro tipo de información sensitiva o mixta. En este caso tenemos un nervio que es el quinto par craneal, que es el trigémino. Es un nervio mixto, lleva una información sensitiva, pero también una información motora. Tiene una raíz sensitiva y tiene una raíz motora. Como lo dije anteriormente, su origen lo voy a encontrar a nivel encefálico, en el tallo cerebral, y por eso es su nombre de par craneal. Aquí nosotros podemos visualizar cómo él se divide en tres ramas, ¿sí? Tiene 3 ramas y tiene también unas ramitas en las cuales se divide también. Es importante que nosotros reconozcamos entonces que para hablar del sistema nervioso periférico estamos hablando de los pares craneales y de nuestros nervios raquídeos o nuestros nervios periféricos, como ya los vimos a continuación. ¿Listo? Vamos a devolvernos acá un poco. A nivel del sistema nervioso central, nosotros podemos tener diferentes tipos de cortes en donde vamos a visualizar ciertas estructuras. Como ya lo habíamos visto en la clase anterior, nosotros podemos tener a nivel encefálico cortes axiales o cortes transversales, que me generarían un esquema similar o un esquema como el que estamos visualizando en este momento. Un corte de este tipo me permite visualizar estructuras internas a nivel del encéfalo, pero también me permite visualizar parte de la corteza cerebral, que es todo este entramado de sustancia gris. La sustancia gris en el encéfalo la voy a encontrar en la parte externa, mientras que la parte interna va a estar conformada o configurada por sustancia blanca, como lo podemos ver a continuación, y eso es porque es rica en mielina. ¿Por qué también? Porque pasan diferentes tipos de haces y fascículos nerviosos que van desde centros superiores hacia fibras descendentes que me van a llevar algún tipo de información.
Si ustedes pueden observar, esto es diferente de esta configuración del encéfalo en comparación con la médula espinal. Aquí podemos ver, como había mencionado anteriormente, que en su exterior está conformado por sustancia blanca, rica en mielina y haces nerviosos, y en su interior, en esta H, en esta forma de mariposa, tenemos los somas neuronales que conforman la sustancia gris. Diferente entonces a mi corte encefálico, en donde voy a encontrar al exterior la sustancia gris, que es la corteza cerebral, ¿cierto? Donde voy a encontrar mis neuronas, mis somas neuronales, y estructuras internas, como lo estoy señalando, en donde voy a encontrar haces de fibras nerviosas o fascículos nerviosos, y por eso es la sustancia blanca. Pero ¿qué más podemos nosotros visualizar en un corte axial como este? Tenemos una fisura o una fisura interhemisférica, como lo vemos a continuación. Esto me está dividiendo o separando a mi encéfalo en dos hemisferios, un hemisferio cerebral izquierdo y un hemisferio cerebral derecho, gracias a la fisura interhemisférica. En este corte, que recuerden que un corte transversal o corte axial se puede realizar de diferentes formas, de diferentes niveles en una muestra encefálica. En este caso nos permite visualizar los núcleos de la base o los ganglios basales, que son importantes a la hora de definir los movimientos deseados, un movimiento dirigido y planificado, para que no sea un movimiento vasto, un movimiento excesivo y que no sea deseado. Aquí podemos nosotros visualizar la cabeza del núcleo caudado, que hace parte de los núcleos de la base o de los ganglios basales. La cabeza del núcleo caudado, miren la de lado y lado, la podemos visualizar. Separando la cabeza del núcleo caudado, vamos a encontrar una sustancia blanca que es parte de la cápsula interna. Y la cápsula interna tiene unas partes. Miren, tenemos un brazo anterior de la cápsula interna, una rodilla de la cápsula interna y un brazo posterior de la cápsula interna. Bien, por ella van a transcurrir diferentes tipos de fibras descendentes, especialmente córtico-espinales en el brazo anterior, y por eso van dejando ese haz nervioso de sustancia blanca. Y bueno, aquí se me olvidó mencionarles, tenemos una estructura importante que es el cuerpo calloso, como lo vemos en este gráfico también. Y es que el cuerpo calloso es esa estructura que me permite unir a los dos hemisferios cerebrales. En un corte de este tipo, aquí podemos visualizar la rodilla del cuerpo calloso. El cuerpo calloso también tiene unas partes. Vamos a visualizarla en este corte sagital, y aquí tenemos nuestro cuerpo calloso con todas sus partes. Este es un corte sagital en el cual, gracias a un corte sagital, podemos evidenciar y describir las estructuras internas o la cara interna o medial de mi hemisferio cerebral. El cuerpo calloso tiene un rostro, ¿cierto? O un pico del cuerpo calloso. Luego vamos a encontrar un cuerpo del cuerpo calloso para finalizar en un esplenio o cola del cuerpo calloso. La rodilla del cuerpo calloso la voy a encontrar en esta pequeña deflexión que se realiza después de encontrar mi rostro o mi pico del cuerpo calloso. Entonces, nuevamente repito, tenemos un pico o rostro, tenemos una rodilla del cuerpo calloso, un cuerpo del cuerpo calloso y una cola o esplenio, que es donde finaliza esta estructura comisural. Y es comisural porque me permite, como mencionaba anteriormente, unir a mis dos hemisferios cerebrales. Bien. En este gráfico podíamos visualizar a la rodilla del cuerpo calloso. Inferiormente voy a visualizar al esplenio del cuerpo calloso. Como lo vimos ahorita en el corte sagital, aquí lo podemos ver en este corte axial, el esplenio del cuerpo calloso. Bien, entonces mencionábamos a los ganglios basales o los núcleos de la base. Tenemos la cabeza, el núcleo caudado, que es uno de los que conforman los núcleos de la base, pero también podemos diferenciar
a estos núcleos que vemos de este color grisáceo. Vemos aquí al putamen, importante núcleo de la base también. Y a continuación vemos estos dos que hacen referencia a los globos pálidos o globo pálido. Tenemos un globo pálido externo y un globo pálido interno. Más externamente, si ustedes pueden visualizar, esta estructura la denominamos claustro. El claustro. Bien. Luego tenemos una cápsula externa, ¿sí? Y vamos a tener luego la corteza de la ínsula. Muy bien. Vamos a tener una estructura muy importante, estamos señalando aquí a continuación, y es el tálamo. El tálamo es una estructura que en general, de manera general, nos permite realizar a nivel del encéfalo un centro de relevo de las vías que ascienden desde la médula espinal, pasan por el tallo cerebral y llegan a relevarse su información en alguno de los núcleos del tálamo. El tálamo, como aquí lo podemos visualizar también, tiene diferentes núcleos. Y dependiendo del núcleo en donde se haga ese tipo de información o ese tipo de relevo, a nivel del tálamo, de cualquier núcleo, llevamos una información diferente, ya sea una información motora, una información sensitiva, una información netamente de emociones y personalidad, y allí es donde la podemos interpretar, o donde el tálamo, en cada uno de sus núcleos, releva esa información para posteriormente llevarla hacia la corteza cerebral y que finalmente ahí termine la vía aferente. También podemos visualizar otra parte de sustancia blanca, que la vamos a encontrar a continuación. Esta que estamos señalando hace referencia a las radiaciones auditivas, y son esos haces de fibras nerviosas que se forman para llevar una información de audición, por eso se llaman radiaciones auditivas. Luego vamos a encontrar unas radiaciones que van dirigidas hacia el lóbulo occipital y son radiaciones ópticas. Como su nombre lo indica, llevan una información de campo visual, una información visual. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? No. Listo. Vamos a avanzar acá y recordemos que nosotros tenemos unos planos, ¿cierto? En este corte, que también es axial, nosotros tenemos que identificar qué es anterior y qué es posterior. Como ya le habíamos mencionado, tenemos una fisura interhemisférica que me separa mis dos hemisferios cerebrales. Yo tengo un polo frontal, ¿cierto? Un polo frontal que hace referencia a mi corteza, a mi lóbulo frontal, y voy a tener a nivel inferior un polo occipital. Si yo tuviera la muestra en este momento en el anfiteatro, yo debería identificar en una muestra de este tipo qué es frontal o anterior y qué es occipital o posterior. Esto lo puedo identificar gracias a las estructuras internas que puedo encontrar en ella. Adicionalmente, el polo occipital, ustedes pueden observar que es mucho más pequeño, ¿cierto?, en comparación con la corteza frontal. Esto se puede observar de mejor manera y detallada a nivel de las muestras encefálicas en el anfiteatro. Pero también puedo identificarlo por las estructuras internas que ya mencionamos anteriormente. Los ganglios basales, tenemos el núcleo caudado, la cabeza, tenemos la rodilla, el cuerpo calloso, ¿cierto? Tenemos el esplenio, el cuerpo calloso, nuestro tálamo, estructura de relevo, nuestro putamen y nuestros globos pálidos, ¿cierto? También tenemos unas estructuras muy importantes, y si ustedes ven aquí vemos como unas cavidades. Y es que estas cavidades son los ventrículos laterales. Los ventrículos son cavidades por donde circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Alguien me puede decir qué es el líquido cefalorraquídeo? El líquido que nutre y pesa el sistema nervioso y le da soporte y otras funciones. Exactamente, entonces el líquido cefalorraquídeo es ese que tiene un mecanismo de amortiguación, de transporte de nutrientes, como tú lo mencionaste, ¿cierto? Y ese líquido cefalorraquídeo tiene que circular por algún lado para poder nutrir y para poder llevar toda esa circulación
a nivel del encéfalo, y es por las cavidades ventriculares por donde el líquido cefalorraquídeo está circulando. En este caso estamos visualizando a los ventrículos laterales las astas anteriores. Las astas anteriores, porque estamos hacia anterior, hacia frontal, de los ventrículos laterales. Bien, también podemos visualizar las astas posteriores de nuestros ventrículos laterales. ¿Dónde nace o dónde se crea o quién produce al líquido cefalorraquídeo? Nosotros encontramos, y aquí podemos visualizar de esta manera rojita, en este gráfico, estarían ubicados los plexos coroideos. Los plexos coroideos, que son esas redes que podemos encontrar a este nivel, en donde ellas son las encargadas de producir, de la producción del líquido cefalorraquídeo. Bien, ellos nos producen el líquido cefalorraquídeo para que pueda circular a través de los ventrículos en el encéfalo. En un corte sagital, como este que estamos visualizando, podemos identificar, como yo lo decía anteriormente, una cara medial o una cara interna de mi encéfalo. Vamos a ir de caudal a cefálico para mencionar lo que podemos encontrar en él. Bien, vamos a encontrar la médula espinal, ¿cierto? Recuerden que la médula espinal es una continuación o se continúa del bulbo raquídeo. Vamos a hablar de caudal a cefálico, las estructuras que vamos a encontrar a nivel del encéfalo. Tenemos la médula espinal y si ascendemos vamos a encontrar nuestro tallo cerebral, que está conformado por tres estructuras importantes que le confieren importantes funciones. En primer lugar tenemos nuestro bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, ustedes lo ven de esta manera, y es que es tan importante porque tiene en ella mediadores importantes como lo son centros respiratorios y cardiorrespiratorios. Luego tenemos al puente o la protuberancia, que también funciona como una estructura de relevo o por donde pasan fibras importantes hacia el cerebelo a través de sus pedúnculos cerebelosos. Bien, acá en la fosa posterior podemos visualizar al cerebelo. Y es que el cerebelo tiene una importante función a nivel del movimiento. Es una función de coordinación, ¿cierto? De equilibrio y de posición. Entonces, si nosotros tuviéramos una alteración a nivel de esas fibras que van desde la protuberancia o del puente hacia el cerebelo, o alguna alteración a nivel del cerebelo, vamos a tener alteraciones motoras tipo de coordinación, ¿cierto? Como coreas atetosas, vamos a tener problemas también a nivel de posicionamiento y pérdida del equilibrio. Luego avanzamos y seguimos subiendo y vamos a encontrar el mesencéfalo. Bien, y es que el mesencéfalo es importante porque aquí vamos a encontrar otro tipo de estructuras como lo es la sustancia negra o sustancias como es la sustancia negra, que hace parte de los núcleos de la base o de los ganglios basales. Y es que la sustancia negra es altamente dopaminérgica y si hubiera una alteración a este nivel, podríamos tener tipos de patologías como lo es el Parkinson. Ustedes ya saben que el Parkinson, a nivel funcional y biomecánico, es una patología hipocinética, un trastorno hipocinético, letárgico, en el que nos desenvolvemos, o la persona que padece esta enfermedad se desenvuelve de una manera lenta, letárgica, y son movimientos que no son deseados. Por eso es una alteración a nivel de la sustancia negra que hace parte de los núcleos de la base. ¿Dónde lo vamos a encontrar? A nivel mesencefálico. Bien, separando nuestro tallo cerebral, ¿cierto?, con nuestra fosa posterior, donde encontramos al cerebelo, tenemos un ventrículo. Entonces ya habíamos mencionado los ventrículos laterales y acá podemos encontrar al cuarto ventrículo, en esta fosita que llamamos fosa romboidea, el cuarto ventrículo. Posterior al mesencéfalo también encontramos esta estructura que denominamos lámina cuadrigémina. ¿Y qué vamos a encontrar en ella? Unos colículos, un colículo superior y un colículo inferior. Y es que estos colículos son importantes porque me van a llevar una información a nivel del colículo superior, una información visual,
y a nivel del colículo inferior una información auditiva. Entonces, nuevamente tenemos una lámina cuadrigémina donde encontramos a los colículos superiores, que son dos, unos colículos inferiores, y los colículos superiores me llevan una información visual y los colículos inferiores llevan una información auditiva. Muy bien. A nivel del tallo cerebral, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, nuevamente recuerdo que podemos encontrar orígenes aparentes y reales de nuestros pares craneales. Nuestros pares craneales que hacen parte del sistema nervioso periférico, pero lo podemos encontrar sus orígenes en el tallo cerebral, que hace parte de nuestro sistema nervioso central. Si vamos avanzando ascendiendo a nivel cefálico, podemos encontrar dos estructuras también importantes, las cuales denominamos hipotálamo, ¿sí? Y en el hipotálamo tenemos una estructura importante de mencionar, que son los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares, tenemos la glándula pineal, el infundíbulo, y posterior al hipotálamo tenemos nuestro tálamo. Como ya habíamos mencionado, es una estructura de relevo para vías ascendentes que relevan su información antes de ascender a la corteza cerebral según sea la información que vaya llevando. Entonces tendríamos el hipotálamo y el tálamo. Profe, una pregunta de que, o sea, ¿cuál es la cavidad que está al lado de la glándula pineal? Esta cosita la denominamos fosa interpeduncular. Fosa interpeduncular. Y la A que nivel está anterior debajo de del la glándula mesencéfalo. pineal. Eso es Sí, un, señora. eso es un seno. Eso es un seno cavernoso. Ah, ok. A nivel de cráneo como tal. Seno cavernoso. Bien. Entonces, el hipotálamo nos va a cumplir unas funciones importantes a nivel neuroendocrino, a nivel hormonal. ¿Listo? Y el tálamo, como ya lo habíamos mencionado, cumple funciones de relevo de esas vías que van a terminar ¿en dónde? En la corteza cerebral, para que terminen de ser interpretadas. Muy bien. Luego vamos a encontrar una estructura que se encuentra superior al tálamo, y es esta estructura que vemos redondeadita, esta estructura que lo denominamos fornix. Fornix. En este caso podemos visualizar los pilares anteriores del fornix. ¿Listo? Superior al fornix encontramos el septum pellucidum, que es esa telita, que visualicémosla en este gráfico mejor. Estas son muestras del anfiteatro. Bien. Nuevamente tenemos nuestro hipotálamo, ¿cierto? Nuestro tálamo, y tenemos el septum de nuestro tálamo, perdón, nuestro septum pellucidum, que es esa telita que ustedes pueden visualizar ahí. A nivel interno, más o menos a este nivel, podemos encontrar el tercer ventrículo. A nivel interno del tálamo, que lo está recubriendo, el tercer ventrículo. Y entonces nosotros, vamos a ver si acá hay un gráfico. Ahorita lo visualizamos. Tenemos el tercer ventrículo. Ya habíamos identificado nuestro cuarto ventrículo, ¿cierto? Que también circula el líquido cefalorraquídeo por ahí. Nuestro tercer ventrículo, que él permite el paso del líquido cefalorraquídeo a través de este conducto, que es el conducto mesencefálico o el acueducto mesencefálico, que permite que el líquido cefalorraquídeo pase del tercer ventrículo a nuestro cuarto ventrículo, el acueducto mesencefálico, a este nivel. ¿Listo? Luego, superior a todas esas estructuras, vamos a encontrar a esta gran estructura comisural que es el cuerpo calloso, nuevamente con sus partes del rostro, ¿cierto? La rodilla, que es esta deflexión importante, encontramos el cuerpo del cuerpo calloso,
Y finalmente encontramos la cola del cuerpo calloso. Resulta que hay patologías congénitas, de alteraciones a nivel estructural del sistema nervioso central, en donde hay niños que nacen sin el cuerpo calloso, nacen con una agenesia del cuerpo calloso, una ausencia de esta estructura. ¿Ustedes qué creen que ocurra en un paciente como este tipo, que no tenga cuerpo calloso? Teniendo en cuenta que el cuerpo calloso es quien me conecta el hemisferio cerebral derecho con el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Qué, digamos, deficiencias podrían encontrar en un paciente así? ¿Ustedes creen que sería, qué podrían encontrar allí, neurológicamente hablando? Vamos a Digamos, encontrar, problemas de coordinación, tal vez. pues vamos a encontrar diferentes tipos de alteraciones motoras, sensitivas. Nosotros podemos tener niños que incluso sean, funcionalmente hablando, reciban algún tipo de control motor, alcancen a tener algún tipo de control motor, como ponerse en una posición sedente, incluso en una posición bípeda, pero realmente no va a haber una conexión entre nuestros dos hemisferios, que es muy importante porque es que nuestras fibras descendentes y nuestras fibras ascendentes, tanto sensitivas como motoras, ellas necesitan la conexión de los dos hemisferios, ¿sí? Si nosotros no tenemos una conexión a nivel de los dos hemisferios, vamos a perder esa traducción o esa captación a nivel de centros superiores, que es muy importante también para definir funciones neurológicas. ¿Listo? Entonces es para que conozcan eso, que existen tipos a nivel de pacientes con agenesia de cuerpo calloso. No significa que sea, en algunos casos no es compatible con la vida, pero en otros puede ser compatible con la vida. Muy bien. Luego nosotros vamos ascendiendo y resulta que nosotros empezamos como a diferenciar unos surcos. Esos surcos o cisuras en donde nosotros podemos visualizar como unos huequitos, ¿sí? Como esos surcos que van dejando y luego van a formar unas circunvoluciones. Las circunvoluciones son estas que estoy señalando y los surcos son como estos. Ustedes recuerdan que por los surcos siempre es circular y es que resulta que este surco que vemos aquí superior inmediatamente al cuerpo calloso es el pericalloso. Pericalloso porque va por toda la periferia de nuestro cuerpo calloso. Como es un surco, resulta que por allí discurre una arteria muy importante, que es la arteria pericallosa. Es una rama de la arteria cerebral anterior. La arteria pericallosa circula por o discurre por el surco pericalloso. ¿Listo? Superior al surco pericalloso vamos a encontrar un giro o circunvolución. Giro y circunvolución son sinónimos. El giro del cíngulo le denominamos a este nivel, que es que el giro del cíngulo es importante porque está dentro de las estructuras que conforman al sistema límbico. Ustedes han escuchado el sistema límbico, y el sistema límbico tiene que ver con la regulación de las emociones, ¿cierto? Principalmente. Aquí encontramos el giro del cíngulo. Superior al giro del cíngulo nosotros vamos a visualizar otro surco, este surco que estoy acá delimitando, y es un surco importante que se denomina surco calloso marginal. Surco calloso marginal, y es que por allí discurre otra arteria importante que también es rama de la arteria cerebral anterior, y es la arteria calloso marginal. Muchas veces nosotros encontramos estructuras que tienen mucha relación con sus nombres, es decir, si es el surco calloso marginal, esto me dice que su rama o la arteria que discurre por allí es la arteria calloso marginal. Hay mucha coherencia con estas relaciones de términos. ¿Listo? Luego nosotros encontramos ya en toda nuestra corteza cerebral en esta cara medial. Y es que nuestra corteza cerebral la podemos dividir según los lóbulos, ¿cierto? Y según unas áreas cerebrales. Según las áreas tenemos 42 áreas cerebrales, en las cuales se interpretan diferentes tipos de funciones. Tenemos un lóbulo frontal, ¿cierto? Que es todo esto hasta aquí, un lóbulo frontal en la cara medial, un lóbulo parietal, que sería este que estamos delimitando, y un lóbulo occipital.
En este gráfico, que es un corte sagital, en una cara interna no visualizamos a nuestro lóbulo temporal, ¿cierto? El lóbulo temporal estaría orientado hacia la cara externa. Ahorita lo visualizamos. ¿Qué es importante que ustedes conozcan de aquí? Los giros y circunvoluciones que se van dando en cada región, sea frontal, sea parietal, sea occipital, temporal, y qué funciones de pronto me puede decir cada lóbulo sobre la corteza cerebral. En la corteza prefrontal, ¿sí?, que es esta que estamos señalando, nosotros tenemos una información o una funcionalidad de centros superiores importantes, porque allí es donde se puede o donde se realiza esa interpretación de nuestra personalidad, de nuestra orientación espacial, de nuestra toma de decisiones, de nuestro juicio, que son las funciones más importantes, ¿sí? Si hubiera una lesión a este nivel de la corteza prefrontal, seguramente tendríamos alteraciones de personalidad, ¿sí?, trastornos de personalidad, de bipolaridad, ¿sí?, de toma de decisiones, de planificación, de orientación también. ¿Listo? También podemos nosotros encontrar a nivel del lóbulo frontal una pequeña extensión. Si ustedes ven aquí todas estas partes que están superiores, ¿cierto? Superiores, son extensiones de lo que viene siendo la corteza cerebral de la parte externa, de la cara externa. Esto sigue siendo lóbulo frontal, y aquí voy a encontrar unas áreas importantes que son las áreas motoras que me inician una información de movimiento para nuestros músculos, para generar nuestras funciones de movimiento, permitir nuestra marcha, permitir nuestras funciones de miembros superiores, de miembros inferiores, de nuestro rostro, de nuestra cabeza, de nuestras manos, de nuestros pies. ¿Listo? Luego vamos a pasar a un lóbulo parietal, donde vamos a encontrar información sensitiva, en donde se va a interpretar esa información que viene del medio, esa información de los estímulos externos, como en el primer esquema que vimos. Entonces acá podemos tener información de tipo propioceptiva, información de tipo de sensibilidad, ¿sí?, de vibración, etc. Esto es de manera general. ¿Listo? Luego nosotros vemos un surco que es bastante delimitable, que es este que estoy señalando, que es el surco parieto-occipital. Y si se llama surco parieto-occipital es porque me está separando a mi lóbulo parietal de mi lóbulo occipital. Este es mi lóbulo occipital, y mi lóbulo occipital está relacionado muy especialmente con las funciones de campo visual, a nivel de la visión. ¿Listo? Muy bien. Nuevamente tenemos un corte sagital donde podemos seguir identificando nuestras estructuras. Entonces, recuerden que inicialmente habíamos visto en un corte axial nuestros ventrículos laterales con sus astas anteriores y sus astas posteriores. Pero ustedes dirán, si el líquido cefalorraquídeo circula por los ventrículos laterales, ¿cómo hace para llegar hasta el tercer ventrículo? Entonces, aquí tenemos la respuesta. Existen unos forámenes, ¿cierto?, o unos agujeros por los cuales permite que el líquido circule. Aquí en esta flecha estamos señalando al tercer ventrículo, y es que los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo por medio de un foramen que llamamos foramen interventricular, o foramen de Monro, o agujero de Monro. ¿Listo? Foramen interventricular comunica a los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Y el tercer ventrículo, ¿cómo se comunica con el cuarto ventrículo? ¿Cómo lleva esa circulación de líquido cefalorraquídeo? A través del acueducto mesencefálico, que ya lo habíamos mencionado, o acueducto cerebral. ¿Listo? Acueducto mesencefálico del tercer ventrículo al cuarto ventrículo. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que si hubiera una alteración tipo tumoral a este nivel
un crecimiento tumoral, ¿qué sucedería con ese líquido cefalorraquídeo que está circulando por ese cuarto ventrículo, muchachos? ¿Qué creerían ustedes que podría suceder? Se empezaría a acumular. Se acumula, ¿cierto? Este es un tipo de hidrocefalia, porque la hidrocefalia puede ser de diferentes tipos, de más de 3 o 4 tipos, y es una hidrocefalia obstructiva por un proceso tumoral en la fosa posterior. Y es que si tenemos un crecimiento tumoral, no habría una circulación efectiva del líquido cefalorraquídeo. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo no solo circula por el encéfalo, sino también por la médula espinal. Ustedes han escuchado que a nivel de la médula espinal se toman unas punciones lumbares, ¿cierto? ¿Se han escuchado? Las punciones lumbares. Entonces, a nivel de la médula espinal circula líquido cefalorraquídeo también. Y es allí donde se toma una muestra de ese líquido cefalorraquídeo para poder analizarlo. Ese líquido cefalorraquídeo tiene un color, tiene unas proteínas, y esto nos va a identificar si existe algún tipo de infección viral o algún tipo de infección bacteriana. Ustedes lo analizarán en su momento y van a identificar si en ella hay una alteración o si no la hay. Es muy común que en pacientes oncológicos o en pacientes que se sospecha algún tipo de infección viral o bacteriana, se realice una punción lumbar. Nuestra médula espinal, como ya lo habíamos visto anteriormente, es la continuación, ¿cierto?, a nivel inferior de nuestro bulbo raquídeo. Y esa médula espinal nosotros la vamos a tener contenida o protegida por la columna vertebral. La médula espinal en toda su extensión está contenida en nuestra columna vertebral. Nuestra columna vertebral tiene unas regiones, unas vértebras cervicales, unas vértebras torácicas, que son 12, son 7 cervicales, son 12 torácicas, son 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas, que están fusionadas entre sí. Bien, pero la médula espinal hay que tener en cuenta que no tiene la misma extensión o longitud que nuestra columna vertebral. Es decir, la columna vertebral puede medir de 70 a 72 centímetros, ¿sí?, dependiendo de si es hombre o mujer, pero nuestra médula espinal no mide tanto. Nuestra médula espinal puede llegar a medir, si es hombre o mujer, entre 45 a 42 centímetros. Es decir, que el crecimiento de la columna vertebral es mayor en comparación con la médula espinal. Pero no quiere decir que la médula espinal no tenga sus segmentos también. La médula espinal tiene 31 pares de nervios raquídeos, que hacen parte del sistema nervioso periférico. Tiene 8 segmentos medulares cervicales, tiene 12 torácicos, ¿sí?, tiene 5 lumbares, tiene 5 sacros y un solo coxígeo. Esa es la diferencia con la columna vertebral en relación con la médula espinal que se encuentra contenida en ella. Entonces, volviendo al caso de la punción lumbar, si yo tengo mi... ¿Están visualizando la anatomía? Sí. Muchachos, ¿pueden ver la anatomía? Bueno, si yo tengo mi columna vertebral en donde en ella está contenida toda mi médula espinal, protegiéndola, ¿cierto? Entonces, vamos a retirar acá el esqueleto y resulta que yo acá puedo visualizar toda mi médula espinal en su extensión. Miren ahí cómo van surgiendo cada uno de los nervios raquídeos, que son ¿cuántos? Son 31. 31 pares, porque es al lado y lado, de nervios raquídeos. Pero ella tiene una extensión, y es que ella llega más o menos hasta la vértebra L1, en relación con la columna vertebral, hasta la vértebra L1. Entonces vamos a ver a continuación que la extensión de la médula espinal es hasta este nivel, más o menos a nivel de la vértebra L1, de su cara inferior, o de su borde inferior, y el borde superior de nuestra vértebra L2, es decir, de la vértebra lumbar L2, y la vértebra lumbar L1. Pero ustedes dirán entonces, ¿qué es esta estructura? Estos pedacitos
que se están extendiendo de la médula espinal. Y son haces nerviosos, ¿sí? Son raicillas, que se continúan y se denominan como cola de caballo o cauda equina. Entonces, es decir, al nivel de la vértebra L2 hacia abajo, ya no tenemos segmentos medulares, ya no tenemos médula espinal. Por lo tanto, si yo quiero realizar una punción lumbar y extraer líquido cefalorraquídeo, lo puedo extraer sin hacer un daño medular o un daño a la médula espinal, sin lesionarla, por debajo de ese nivel. Normalmente se hace en el espacio subaracnoideo, a nivel de la vértebra del espacio intervertebral L3, ¿sí? Donde yo sé que no va a haber un daño a nivel medular y sí puedo extraer líquido cefalorraquídeo sin ningún problema. ¿Eso quedó claro? No, profe. ¿No quedó claro? Bueno, nuevamente, la extensión de la médula espinal, nosotros tenemos una médula, quitamos esto, una médula espinal que tiene una extensión a nivel de nuestro cuerpo, mírenla ahí, ¿cierto? Que no es la misma extensión de la columna vertebral. La columna vertebral se encuentra allí cubriéndola y protegiéndola, pero la columna vertebral tiene una disposición vertebral a nivel de ciertas regiones. Sin embargo, la médula espinal, a pesar de que tenga 31 pares de nervios raquídeos, ella es más corta en relación con la columna vertebral. Cuando yo quiero extraer líquido cefalorraquídeo en la médula espinal, que también circula por ella para lubricarla y para aportarle sus nutrientes, yo lo que necesito es no lesionar la médula espinal. Entonces yo debo saber en qué segmento finaliza mi médula espinal, en qué vértebra está finalizando, aquí donde está ese azulito, mi médula espinal. Entonces ustedes tienen que tener claro que la médula espinal finaliza en el borde inferior de la vértebra lumbar de L1 y en el borde superior de la vértebra lumbar L2, ¿sí? Es decir, si yo tengo acá nuevamente mi gráfico, voy a tener acá mis vértebras lumbares, ¿sí? Esta es L4, ¿bien? Voy a tener acá mi vértebra lumbar L2, ¿sí? Yo sé que aquí, en este nivel, ya no voy a tener médula espinal, no voy a tener segmentos medulares, voy a tener haces o raicillas que se extendieron, pero ya no voy a tener médula espinal y ya no la voy a lesionar si yo ingresara una aguja tan grande como lo es la de la punción lumbar. Bien, entonces nuevamente, cuando yo tengo este límite hasta donde llega mi médula espinal, yo puedo hacer sin ningún problema una punción lumbar en las vértebras inferiores a L2. Yo puedo hacer una punción lumbar a nivel del espacio subaracnoideo debajo de la vértebra L3, sin ningún problema y sin llegar a lesionar la médula espinal. ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. Bien. Muy bien, para finalizar, es importante que ustedes conozcan que no solamente tenemos un refuerzo a nivel del encéfalo por nuestro cráneo y a nivel de la médula espinal por la columna vertebral. Nosotros también tenemos algo que conocemos como meninges craneales. Y es que las meninges craneales son esas que le permiten proteger, ¿sí?, a estructuras del sistema nervioso central, como lo es el encéfalo. Esas meninges tienen como unas partes, ¿sí? Son 3 meninges craneales y 3 meninges a nivel de médula espinal. Si nosotros vemos este gráfico, podemos identificar cómo vamos de lo más externo a lo más interno. Inicialmente nosotros encontramos la piel, ¿cierto? Nuestro cuero cabelludo. Luego vamos a encontrar el periósteo, ¿cierto? Que es parte del hueso, su periferia, nuestro hueso del cráneo. Y luego vamos a encontrar nuestras meninges. Estas 3 meninges importantes que recubren al encéfalo y lo protegen para que él no quede suelto, por decirlo así, no quede sin sujeción a nivel del cráneo.
y evitar así de esta manera algún tipo de traumatismo a nivel cerebral. La primera de ellas es la dura madre. La dura madre es la más dura, como su nombre lo indica, y le ofrece una protección mayor a nivel encéfalo. Y es que la dura madre a nivel encefálico, a nivel craneal, tiene dos porciones, tiene dos meninges. Tiene una meninge a nivel externa, que es una meninge perióstica, de dura madre, y tiene una meninge a nivel interna, que es la meninge, una dura madre perióstica o externa y una dura madre meningia. Aquí estamos observando la dura madre meningia. Muy bien, esto que le confiere, nuevamente, le confiere una protección adicional y de mucho refuerzo al cráneo, a nuestra estructura encefálica, porque es importante proteger todas nuestras áreas encefálicas para que no sufran de ninguna lesión. Luego nosotros tenemos otra meninge importante que es la aracnoides y la pía madre, que se encuentra íntimamente adherida a nuestra masa encefálica, a nuestra encéfalo como tal. Entonces en este gráfico nosotros podemos visualizar en este corte cómo podríamos nosotros identificar cada capa. Nosotros tenemos la piel, ¿cierto? Acá el cuero cabelludo, parte del tejido adiposo. Tenemos nuestro cráneo, nuestro periósteo, ¿cierto? Y tenemos nuestra primera capa de la dura madre, que sería la dura madre externa o perióstica, y la dura madre meningia interna. Luego nosotros también tenemos unos espacios, y es que entre cada capa de meninge vamos a encontrar un espacio. En este caso podemos visualizar aquí a este nivel un espacio subepidural, epidural. Luego, entre la dura madre y la aracnoides vamos a encontrar un espacio subdural por debajo de la dura madre. Y en esta área donde ustedes ven estos vasos sanguíneos, vamos a encontrar el espacio subaracnoideo, que se encuentra entre la aracnoides y la pía madre, que es la que está íntimamente adherida a nuestro tejido nervioso o a nuestra masa encefálica. Nuevamente tenemos un espacio subdural, ¿cierto? Entre el cráneo y la dura madre. Tenemos un espacio epidural y subdural, que es entre la dura madre y la aracnoides, y un espacio subaracnoideo que se encuentra en relación con la aracnoides y la pía madre, que es la que está íntimamente adherida. Por lo general, en traumatismos automovilísticos que generan un trauma cráneoencefálico severo, se puede lesionar una arteria muy importante, que es la arteria meningia media. Y al lesionarse esa arteria meningia media puede comprometer la vida. Esa arteria al lesionarse genera una hemorragia interna a nivel cerebral y a nivel encefálico, principalmente en esta región en donde se encuentra el espacio epidural entre el cráneo y la dura madre. Pero también podemos tener hemorragias o hematomas subdurales, que sería entre la dura madre y la aracnoides. Bien, y de una menor medida, pero también pueden ocurrir hemorragias subaracnoideas que se encontrarían en el espacio subaracnoideo entre la aracnoides y la pía madre. A nivel de la médula espinal, nosotros también tenemos unas meninges importantes. La dura madre, que ella se desprende solita, como ustedes la pueden ver ahí, tiene una sola capa a nivel de la médula espinal. La dura madre, que protege la estructura como tal interna de cada segmento medular. Y ustedes pueden observar aquí esta capa de tejido, en donde encontramos a la aracnoides íntimamente adherida con la pía madre a nivel como tal del tejido medular. Allí la encontramos a la pía madre y a la aracnoides, esa telita que nosotros vemos ahí. Y esas meninges a nivel de médula espinal y a nivel de encéfalo son las que me protegen de traumatismos, me protegen de
de algún tipo de trauma que pueda sufrir, de alguna hemorragia que también pueda llegar a ocurrir. Sin embargo, cuando son traumas severos, pues estos se ven lesionadas y es por eso que ocurren este tipo de hemorragias a nivel cerebral, epidurales, subdurales o subaracnoideas. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas antes de terminar? Hasta aquí llegamos hasta hoy. Profe, el periostio es como el recubrimiento debajo del cuero cabelludo. El periostio es la capa más externa del hueso, de un hueso, de una estructura ósea. Es esa capa externa que recubre un hueso. Entonces es esa capa externa que está encima del hueso, en este caso del cráneo. ¿Sí? Acá nosotros tenemos este corte y nosotros podemos visualizar lo que sería el cráneo y la capa más externa sería el periostio. Y no solamente lo hay ahí, en cualquier estructura ósea. El periostio es la capa más externa que recubre el hueso. Ok, ¿Alguna profe, otra gracias. pregunta? Sobre los ventrículos. Pregunten todo, muchachos, para que quede clara. Perdón, Señor. ¿me podrías recordar los cuerpos mamilares? Míralos acá. Tú ves como esa forma ovaladita, como si fuera un circulito, ¿lo ves? A eso hacemos referencia a los cuerpos mamilares del hipotálamo. Debajo del hipotálamo. Aquí está, el hipotálamo y los cuerpos mamilares. Y es que había dicho el nombre de dos, como el que va terminando, el que va por cerca del hipotálamo, que es otra... Ah, no, esa es la glándula pineal. ¿Sí? Perdón, Pineal, en este gráfico. Nosotros esa no la podemos observar, sino en un gráfico como este. La glándula pineal. No, es que la hipófisis, La Natalia. hipófisis, perdón, hipófisis. Pues, La glándula pineal que se está comunica atrás. con el infundíbulo. Creo que este era el gráfico que tú me estás preguntando. Ahí es la hipófisis que se comunica con el infundíbulo hacia el hipotálamo. Y acá está la comisura blanca anterior. No, Natalia. La hipófisis conecta con el hipotálamo a través del tabique hipofisiario y con el infundíbulo conecta con el tálamo. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Muchachos. ¿Ninguna otra pregunta, chicos? No, señor. Listo, muchachos. Entonces, pues terminamos la clase hasta aquí. Ya la siguiente clase hablaremos terminaremos sobre las cavidades ventriculares y irrigación cerebral. ¿Listo?